Bueno, nosotros somos un proyecto de la facultad de extensión. La idea primero es contarles un poco cómo surge el proyecto. Los que son de La Plata, la fecha 2 de abril del 2013 la tendrán grabada igual que yo y todos los que vivimos acá en La Plata y saben lo que fue la inundación. Para los que no son de La Plata, les cuento brevemente. En 2 de abril del 2013 hubo una tormenta muy grande, llovió alrededor de 350 milímetros entre 4 y 6 horas y provocó una gran inundación en la ciudad. Y entonces ese evento puntual marcó a una profesora que es Gaby Nicora, que es la que se ve en la foto del medio, y junto a un grupo de estudiantes de geofísica y más adelante de meteorología, inició este proyecto con la idea de brindar algunas herramientas a la sociedad para estar más seguros en situaciones de tormenta. Ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera que muchas de las cosas que estudiamos tienen un impacto en la sociedad y en las distintas ciudades, y entonces está bueno que uno todo lo que va aprendiendo lo pueda ir enseñando y divulgando a fin de que tengamos una sociedad que cada vez sea menos vulnerable a los eventos climáticos y sobre todo a las tormentas y los eventos extremos. Entonces, para ir empezando, la idea es empezar con una pregunta. No sé cómo vamos a ser capaz para que respondan, pero ahora vemos. La pregunta es la que dice ahí, es ¿qué es una tormenta? Y hay tres opciones. No sé si alguno se anima a decir qué le parece. Es la C, es cuando hay presencia de actividad eléctrica. ¿Están todos de acuerdo? En mi opinión son las tres. Sí. Sí, para mí también son las tres. Y si tuvieran que elegir una, como si fueran respuestas excluyentes, ¿con cuál se quedan? La C, actividad eléctrica. La C, bien. La C. Bien, entonces Sí, la sé también. bien, la mayoría está acertado. En meteorología se habla de tormenta, perdón, cuando hay actividad eléctrica. Como ustedes bien dijeron, puede estar acompañado de granizo, ráfagas de viento o lluvia. Pero eso es importante, sobre todo es importante entender que una tormenta es cuando hay actividad eléctrica y es de los fenómenos que hay, es el más peligroso de todos. Entonces eso está bueno para ir teniéndolo claro. Para seguir avanzando con la introducción, este es un mapa a nivel mundial. Lo que se observan son son descargas por metro cuadrado que hay en un año. Y como cuentan los datos de abajo, primero lo que se observa son las zonas que más tienen descargas eléctricas en el mundo, es el centro de África, todo lo que es el Sudamérica y la parte este de Estados Unidos. Y si ustedes se fijan en nuestro país, la parte de Misiones, el norte de Corrientes, Formosa, son las regiones con más actividad eléctrica y a su vez se llegan a ver la zona de las sierras de Córdoba en el medio del país como una mancha roja. Eso lo que nos marca es que nuestro país a nivel mundial tiene una gran cantidad de descargas en el mundo, que es importante, y como datos que nos van enseñando la peligrosidad de las tormentas y de los rayos, es lo que se ve abajo a la derecha, que nos habla de que un rayo tiene una corriente aproximada de 20.000 amperes y una temperatura de 30.000 Kelvin. Si ustedes se acuerdan, creo que ya deben haber pasado en la práctica 2, donde se trabaja con la temperatura del Sol. Esto es mucho más grande de lo que tiene, por ejemplo, la temperatura de la corteza del Sol. Entrando en lo que es Argentina, lo que se ve acá es a la izquierda un mapa con la cantidad de días de tormenta. Si bien está un poco desactualizado, otra vez se observa lo mismo, que el noreste del país, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, son los días que tienen más tormentas, y otra vez se destaca la región de Córdoba. Y en el mapa de la derecha lo que se hace es
se tiene en cuenta la cantidad de días de tormenta y la densidad de población que tiene una provincia. Y con eso se arma un índice, que es lo que está ploteado en el mapa, que es cuán peligrosa es esa provincia, cuán vulnerable es, perdón, esa provincia a un evento extremo como una tormenta. Y lo que se nota es que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que si bien no tiene la mayor cantidad de días de tormenta, es un lugar muy peligroso para estar en una tormenta debido a la gran densidad de población que tenemos y sobre todo a la gran densidad de población de asentamientos precarios que tiene la provincia, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Eso hace que lo mismo suceda en la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, siendo las tres provincias más pobladas del país, lo que hace que el riesgo frente a una tormenta es mayor por los grandes aglomerados de personas. ¿Se entiende hasta acá la idea? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perdón que si les hago muchas preguntas, pero es la primera vez que doy una charla así y estamos acostumbrados a ir a colegios y ir viendo las caras de cada uno y eso. Bueno, ahora la idea es meternos un poco más en lo que es un rayo. Y entonces, ¿alguno se anima a decir qué es un rayo o tiene una idea? Son choques de partículas. Es una definición medio extraña. Ok. Es una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica, ahí estamos mejor. ¿Y dónde se dan? Es cuando Desde se una equilibran. nube hacia la superficie. O entre nubes. Creo que también. Bien. Ahí creo que justo había hablado otra persona también. Me pregunto si es cuando se equilibran tal vez las cargas que hay dentro de las nubes. Sí, es en parte va por ahí. Como bien estaban diciendo, un rayo es una descarga eléctrica que se produce entre la nube y la superficie de la Tierra, que también se puede producir entre las nubes y el aire, o también, si bien acá es como que dice entre la nube y la superficie de la Tierra, hay distintos rayos que son entre las nubes. La nube que produce los rayos es la nube cumulonimbus, capaz ya la escucharon nombrar, ahora igual lo vamos a dar un poco más en profundidad, pero esta nube tiene el gran potencial para generar rayos porque tiene dentro de su estructura agua líquida y partículas de hielo en distinto tamaño, que es el granizo en sí. Entonces, la convivencia de partículas de agua con el granizo de hielo, que ahora lo vamos a ver bien por qué, es el condimento fundamental para la formación de los rayos en la atmósfera. Y después, bueno, para recordar, es que hablamos de tormenta en meteorología solo cuando hay actividad eléctrica. Ahora, si yo les pregunto, generalmente cuando hablamos de los rayos, hay dos palabras más que salen enseguida, que es el relámpago y el trueno. ¿Alguien se anima a decirme qué es cada uno? El relámpago es la luz y el trueno es el sonido. Muy bien, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien. Perfecto. Es así, el relámpago es la luz que se genera por la descarga eléctrica y el sonido es lo que se escucha. Y si yo ahora les pregunto, ¿en qué orden se observan? Primero el relámpago y después el trueno. ¿Y saben por qué es eso? Porque la luz viaja más rápido. La velocidad de la luz y el sonido. Exacto, muy bien. Está bueno que toda esta parte capaz para la mayoría es como medio simple. Le pasa que no estamos acostumbrados a ir a cátedras, pero está bueno capaz ir repasándolo. Entonces, muy bien, ustedes lo dijeron, el relámpago es la luz, que viaja a la velocidad de la luz y por ende se ve antes.
y luego escuchamos el trueno, y si bien es un concepto sencillo, está bueno recordarlo porque después nos va a servir para una de los tips de seguridad que es muy importante. Y ahora les hago una pregunta que justifica todo lo que viene a continuación en la charla. ¿Los rayos nos pueden lastimar? Sí. Todos de acuerdo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Acá lo que ponemos son algunos ejemplos de noticias reales, varias son de este año, donde lo que se observa es, bueno, qué es lo que puede suceder cuando uno no conoce del tema y sobre todo cuando uno está al aire libre en situaciones de tormenta. El accidente más reciente fue el de que se ve arriba a la derecha, que es una noticia que sacamos de Infobae nosotros, de un arquero que estaba entrenando y le cayó un rayo en pleno entrenamiento y, como dice la noticia, quedó en coma inducido. Esto nos marca sobre todo la peligrosidad que abarca los rayos y que no solo afecta cuando uno está al aire libre haciendo esparcimiento, o sea que uno tiene que estar en cuidado en todo momento. Ahora, como yo ya les había dicho hoy, los rayos se forman en las cumulonimbus. Solo para recordar, es así como se observan desde abajo en su mayoría. Cuando la nube está encima nuestro, es muy difícil reconocerla, porque el cielo está prácticamente negro y oscuro. Si uno la pudiera ver desde altura, estas son fotos tomadas desde aviones, pero si uno la ve desde lejos, el patrón fundamental que tiene que tener la nube para reconocerla como cumulonimbus es el yunque que se ve bien formado, y es la forma más práctica de reconocerla, básicamente. Ahora bien, yo les había contado hoy que la nube lo que tiene es, dentro de su estructura, tiene agua líquida y tiene partículas de hielo, o sea, granizo. Lo que se ve abajo a la izquierda, más que nada. Ustedes miran acá. ¿Qué es lo que sucede dentro de la nube? La nube tiene dos grandes corrientes de aire, una ascendente y otra corriente descendente, en donde en la corriente ascendente las partículas que van ascendiendo primero se transforman en gotas de agua líquida, y una vez que superan la isoterma de 0 grados empiezan a congelarse formando gotas de agua sobreenfriada y en gran parte partículas de hielo y de granizo. ¿Qué sucede al costado de esta corriente ascendente? Donde se acumulan las partículas de agua y el granizo, empieza a darse una corriente descendente debido al peso que generan las partículas que van creciendo. Entonces empiezan a descender. Lo primero que comienza a descender son las gotas de agua más grandes y las partículas de granizo, y esto hace que empiecen en esta zona mixta a colisionar las distintas partículas que van descendiendo y las que van ascendiendo, que es lo que se representa en esta figura de acá arriba. Y lo que sucede es que al chocar estas distintas partículas se empiezan a liberar cargas. El ejemplo más práctico es cuando uno agarra dos piedras y empieza a chocarlas y se empiezan a liberar chispas. Piensen que todo esto es a velocidades altas, las corrientes ascendentes pueden tener valores de 10 metros por segundo, y entonces al chocar a esa velocidad se empiezan a liberar las cargas y se empiezan a acumular las cargas negativas, como se ve en la imagen derecha, en la base de la nube, y las cargas positivas en el tope de la nube. Entonces, esto genera que haya una diferencia de cargas, y es cuando se empieza a dar la posibilidad de la formación de los rayos, debido a que en la atmósfera las cargas van a tender a volver a un equilibrio. Y la forma de volver al equilibrio es generando una descarga eléctrica entre la nube y la Tierra, por ejemplo, entre la nube misma, como se ve ahí, o entre la nube y otra nube que tenga cercano. Como ustedes deben saber, las tormentas se pueden generar por una única nube o por muchas nubes de este tipo, una al lado de la otra. En ese caso es cuando vamos a tener rayos entre las nubes en sí. ¿Alguna duda o se entendió?
Sí, sí, se entendió. Sí, se entiende. Yo no entendí muy bien el tema de las grandes corrientes ascendente y descendente. Si lo puedes repetir. Sí, no hay drama. La nube lo que tiene, que es lo que representamos nosotros en las flechas, es una corriente de aire, que es aire más caliente que va ascendiendo, y a medida que va ascendiendo, las partículas se van formando las gotitas de agua y se van formando a medida que superamos la isoterma de 0 grados, el granizo. ¿Qué sucede? Una vez que llegan al tope de la nube, como no pueden seguir subiendo en la vertical, se esparcen, se mueven en la horizontal y se acumulan a los costados de la corriente ascendente. Entonces se empiezan a formar como parcelas de aire en las cuales tenemos una gran cantidad de gotitas de agua y partículas de granizo, y empiezan a caer por gravedad. Y al caer generan la corriente descendente como si fuera un efecto de arrastre. Todas las partículas empiezan a caer juntas y generan esta corriente descendente que se genera al costado. Entonces nosotros, en una pequeña distancia en la horizontal, tenemos partículas de agua y granizo que están subiendo y las partículas que están bajando. Y ahí es cuando empiezan a colisionar. No sé si ahí se entendió un poco mejor. ¿Esa descendente es de un solo lado de la nube o es todo alrededor de la ascendente? Se pueden generar, dependiendo el tipo de nube, más de una descendente, pero si es una tormenta que se llama unicelular, se forma una única corriente descendente y una única corriente ascendente. Después ustedes van a ver, hay tormentas que son multicelulares, donde puede haber más de una corriente descendente, o incluso en las superceldas que tenemos dos corrientes descendentes dentro de una misma tormenta. Pero las tormentas que son, por ejemplo, las tormentas de verano, que son las que se suelen dar en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, que se dan por el calentamiento de superficie más que nada, suelen tener una única corriente ascendente y una única corriente descendente. No sé si no, vos, Flor o Cata, ¿alguien más quiere aportar algo? No, creo que es como le dijiste vos, en general tienen una corriente ascendente que predomina en la primera parte, digamos, mientras va creciendo la nube, y digamos, como en la parte de mayor desarrollo, pues aparece una descendente, como que queda una al costado de la otra, y finalmente en la disipación, en este tipo de tormentas como en la que está en el dibujo, que digamos que sería una única nube o una celda aislada, la descendente termina cortando al ascendente, digamos, y es como que la nube se queda sin combustible. En las multicelulares, que son más organizadas, es como si fueran como varias de estas nubes, pero en serie, lo que pasa es que se organiza, y entonces siempre hay una descendente y una ascendente, pero es como que el ascendente puede pasar como que queda inclinada, es más como si parecido a un frente, digamos, no sé si dieron frentes, pero es como que la descendente no termina de cortar al ascendente, sino que es como que es una especie de escalera que le permite al ascendente subir, y por eso se organiza el sistema y dura más tiempo eso. Igual lo van a ver más adelante los tipos de tormentas. Y después están las superceldas, que son como un caso aparte, que tienen una estructura muy particular y se pueden dar dos descendentes, pero no se compliquen con eso. Pero bueno, no es que la descendente va alrededor del ascendente, sino que más bien van como una al costado de la otra. Creo que, no sé si eso les complico más o fue más claro. Creo que había un ejemplo en la teoría de que a veces cuando llovía podía pasar que de un lado de la vereda, digamos, esté lloviendo y del otro lado todavía no. Creo que eso explicaba las corrientes también. Como que no Claro, llegaba una cosa todavía el así. estudio. Sí. Es como el ejemplo más clásico o el más sencillo, pero sí, eso es como parte de lo mismo. Digamos, aparte, bueno, depende del tamaño de la tormenta, porque hay algunas que son, digamos, solo la nube, y son esas tormentas como aisladas.
Entonces es muy localizada la lluvia. Después hay otros que son sistemas más grandes y ya son más organizadas, que quizás lo vieron y pueden ver que tienen, no sé, un ascenso en un frente, y el frente es mucho más extendido. Entonces, puede ser que tengas una división, digamos, en una calle que llueva de un lado, de una vereda así, de la otra no, pero no va a ser en una manzana sola, sino que van a ser en unas cuantas manzanas, en varios Claro, kilómetros. sí. Gracias, Flor. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No tengan miedo de A mí preguntar me ni nada. surgió una. ¿Y Sí. en un mesociclón o en un huracán, cómo se generaría esto? Son dos cosas re distintas. Es que más que nada por curiosidad esto. Ok. A ver, en el huracán, la descendente está en el centro, ese es el ojo del huracán, sí, ¿no? Bueno, Sí. La zona de aire claro es donde está la descendente. Lo que pasa ahí es que el huracán vos en el huracán tenés una gran cantidad de tormentas, no es una única tormenta. sí, Lo que- el huracán es como una estructura súper grande y bastante compleja, pero digamos como la descendente principal es la del ojo, digamos, al decir, el circulito ese que está en el medio, que es lo que hace que esté despejado, como que desciende y impide la formación de nubosidad. Pero después hay como estructuras más chicas dentro de el espiral del huracán y dentro de los brazos, que como que cada una de esas es un mundo, no es que ahí ya no se puede hablar de una descendente y una ascendente, eso es bastante más caótico. Y del mesociclón, que es otra cosa completamente distinta en general, del mesociclón se habla cuando hablamos de superceldas. En ese caso, bueno, puede ser un mesociclón, puede girar para el otro lado, pero supongamos que es un mesociclón. Sí hablamos de un ascendente, pero en este caso rotante. Y después las descendentes, en particular en las superceldas hay dos, una del flanco delantero y una del flanco trasero, pero, o sea, no tiene nada que ver el mesociclón con el huracán. Son dos sistemas distintos y se dan en lugares distintos. Los huracanes son tropicales y los mesociclones son de las superceldas, que son sistemas de latitudes medias. Juan, Bueno, este es tu gracias. momento para aportar. No, de nada. ¿Alguna otra o seguimos? Tengo una duda. Consulta. Y cuando se dan rayos, Sí, no sé quién estaba preguntando. Creo que eran dos a la vez. yo, Alguien que cuando preguntó se por dan los rayos en erupciones volcánicas, Sí. ¿cómo es ese tema? Ahí lo que sucede, respondo esta y después pasamos a la otra pregunta, que es así, en las erupciones volcánicas, como ustedes bien se pueden imaginar, no vamos a tener granizo ni agua líquida, pero lo que Hay sí agua tenemos, líquida, sorry, pero o sea, depende en qué parte. bueno, sí, pero ahí lo que empieza o juega el rol más importante son las pequeñas partículas de roca que son expulsadas por el volcán, Y la ceniza. que claro, sería la ceniza. O sea, en las tormentas lo que colisiona son las gotas de agua líquida con el granizo. En el caso de los volcanes son las partículas de ceniza que van colisionando entre sí. Lo que uno tiene que tener para que se forme la distinta distribución de cargas es justamente partículas que puedan colisionar. En el caso de una tormenta es el granizo y el agua líquido. En el caso de los volcanes, ese rol lo juega la ceniza. Claro, con lo de los volcanes, y bueno, creo que tenemos, no sé, en la charla no lo vamos a cubrir mucho, pero bueno, después en nuestras redes tenemos una publicación sobre eso, pero hay distintos tipos de descargas que se producen en distintas partes como de la pluma de erupción.
Entonces, las partes más bajas son, como contaba Juan, la electrificación, digamos, de esa nube es por las cenizas. Y lo que se cree que pasa es que en las partes más altas, que son como las descargas más grandes, es una electrificación parecida a las nubes de tormenta. O sea, finalmente es, digamos, a través de mediciones, digamos, el consenso científico ahora es que hay gotas de agua líquida y entonces se produce un mecanismo de carga que es bastante parecido al de las tormentas. Pero no, digamos, en la boca del volcán en sí, sino en la parte más alejada de la pluma. Pero eso excede un poco la parte de meteorología, ya se va más para el lado de geofísica. Gracias. No, bueno, ahora sí, no sé quién justo había preguntado a la vez. Sí, yo quería hacer una consulta. Sí, dale. Mi duda era por qué en el centro de la tormenta queda la carga eléctrica negativa. Bien, eso es porque las cargas negativas tienden a viajar con el granizo, y el granizo al estar descendiendo, bueno, se va hacia abajo, y las cargas positivas tienden a viajar con las gotitas de agua, que son las que están subiendo. Igualmente, esta es una distribución teórica, las tormentas más intensas tienen las cargas invertidas. Todo lo que es microfísica de nubes es un área que en los últimos años está en gran avance debido a la tecnología de radar y al avance de los modelos. Y entonces en los inicios de la microfísica de nubes se hablaba únicamente de una distribución de cargas de este estilo, y ahora se descubrió hace relativamente poco, en lo que es los años de la ciencia, que hay distribuciones invertidas en los casos de las tormentas más intensas. No sé si Bien, se perfecto. entendió. Ahí, de nada. Bueno, ahora sí sigo. Entonces, lo que sucede es, una vez que tenemos las cargas, lo que se va a empezar a ver es esto que se empieza a ver acá abajo. El rayo, si bien nosotros lo vemos como algo instantáneo, en realidad es, en cuestiones de microsegundos, lo que se observa es que las cargas empiezan a viajar. Y en un momento se conecta la carga que viene descendiendo desde la nube, por ejemplo, con las cargas positivas que vienen ascendiendo desde tierra, y se forma el rayo. Este camino que van trazando las cargas es lo que nosotros conocemos como canal de conexión, que es lo que se ve en los videitos de arriba. Si ustedes se fijan, hay como un montón de ramificaciones, y luego hay una principal que es la que termina siendo el rayo. Para que esto se vea mejor, tenemos un video, que ustedes lo que pueden ver, esto es un video grabado en una velocidad muy alta, en la cual lo que se ve son todas las pequeñas ramificaciones que tiene el rayo en sí. Y si ustedes se fijan, hay como hay grandes destellos, que es lo que uno observa, y todo lo otro no lo observamos debido a la gran velocidad que tiene el rayo cuando viaja, que es la velocidad de la luz. Si yo ahora les pregunto ahí viendo este video, ¿el rayo desde dónde hacia dónde iba? ¿Desde la nube a la Tierra o de la Tierra a la nube? Tierra a la nube parecía. Muy bien, sí, es así. En este caso lo que se observaba era un rayo que iba desde la nube hasta la Tierra, pero cuando nosotros lo vemos en la vida real, o sea, cuando estamos observando con nuestros ojos, tendemos a pensar que los rayos siempre van a descender, pero la realidad es que los rayos pueden formarse desde la Tierra hasta la nube, como desde la nube a la Tierra, es indistinto hacia dónde viaja, no es que hay una dirección de preferencia ni nada. Entonces lo que nos planteamos ahora es, bueno, con todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahora, Cata, no sé si estás ahí, porque yo no estoy viendo quiénes están. Sí, acá estoy.
Cata les va a pasar a contar cuáles son algunas de las cosas que podemos ir haciendo. Bueno, como sabemos, el proyecto un poco lo que trata es de enseñar y ayudar a la gente a prevenir y a cuidarse ante las tormentas eléctricas. Entonces, ahora les vamos a presentar una serie de reglas que hay que hacer a la hora de que haya una tormenta. La primera regla es seguir el pronóstico. Como siempre, nosotros sabemos que tenemos al Servicio Meteorológico Nacional, que lo que hace es emitir distintas alertas para prevenirnos a nosotros para que estemos atentos. Generalmente hay una alerta meteorológica a largo plazo o de 24 horas, que son las que están ahí, que si pueden ver, generalmente hablan y abarcan zonas grandes como centro y este y sudeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y después tenemos alertas de corto plazo, que también emite el servicio, que son a 3 horas. Y fíjense que si miran, por ejemplo, el gráfico de la derecha arriba, hay un área roja que está como pintada. Ya de por sí estas alertas son como más localizadas, más centrales. O sea, si ustedes se meten, por ejemplo, a la página del servicio, les van a decir los distintos municipios donde están esas alertas. Fíjense, también tenemos imágenes de radar, que es la que está abajo, donde también se marcan las mismas áreas, y las imágenes de satélite, que lo que nos marcan, fíjense que hay como un manchón rojo, que es la imagen de la izquierda, que es también el área donde nosotros deberíamos tener la mayor precaución. Entonces, paso número 1, seguir el pronóstico, y lo que pueden hacer es no solo meterse a la página del servicio, que es la oficial, sino también nosotros tenemos nuestras páginas. Acá, por ejemplo, en esta página, los puntitos son las distintas descargas eléctricas que hay, los distintos rayos que se pueden medir, dependiendo de cuándo fue que cayó. Fíjense que a la derecha tienen como la escala de colores, de 50 a 60 minutos, de 40 a 50, hasta de 0 a 10 minutos. Igualmente nosotros, si nos quieren seguir en las redes, también publicamos las alertas del servicio, porque nosotros sabemos que por ahí no toda la gente se pone a buscar la página del servicio. Entonces lo que hacemos es replicar, retuitear o repostear en las redes las distintas alertas, tanto si son a largo plazo, a corto plazo, y las imágenes de radar para que la gente vaya chusmeando y estén atentos. ¿Saben cómo usar la página del servicio? ¿Saben cómo es la página? ¿Lo tomo como un no? ¿Del Servicio Meteorológico Nacional? Sí. Ah, sí, sí. Bueno, lo que tienen que hacer, entonces, como primera regla, es entrar a la página del servicio o a nuestras redes o a cualquier lugar donde ustedes sepan que tienen la información confiable. En la página del servicio aparece ni bien entran, así que eso no hay problema, y nosotros también la subimos ni bien la sube el servicio, así que nos pueden seguir si quieren. Ahora, la segunda regla es identificar un lugar seguro. Ustedes, por ejemplo, ¿qué entienden por lugar seguro? ¿Puede ser abajo de un árbol, por ejemplo? Eso no. No. Es buscar un lugar donde no estés expuesto al aire libre, en teoría. Muy bien, entonces abajo de un árbol no podría ser. Porque imagínense, cae un rayo, le cae el árbol. El árbol puede prenderse fuego, puede caerse una rama, entonces, ¿lugares al aire libre son seguros? No. Perfecto. Entonces. Para ilustrarlo, si quedaba alguna duda, esto de nosotros lo ponemos, lo de los árboles, porque generalmente en la jerga común te dicen que si está lloviendo vayas abajo de un árbol porque no te vas a mojar. Acá tenemos dos ejemplos de, como decía Cata, por qué no hay que estar abajo de un árbol, porque como se ve, o sea, bueno, está bien, no me mojo, pero cae el rayo y puede pasar que la descarga eléctrica me alcance. Si uno está tocando el árbol, es posible que la descarga eléctrica lo alcance, y si no, nos pueden caer más de una rama en la cabeza, y con lo cual el objetivo de estar a resguardo y estar cuidados queda totalmente
obsoleto. Otro ejemplo, los autos o micros, lo que sea, ¿son lugares seguros? Sí. ¿Y alguno sabe por qué? Porque está recubierto de metal y porque la superficie es de goma o nada que ver. Sí tiene que ver con lo que dijiste, lo de metal, todo el armazón que tiene de metal, lo que se llama la jaula de Faraday, que es lo que redistribuye las cargas y las libera. En cuanto a las gomas, no, porque fíjense, no sé si llegan a ver el video del medio, cuando le cae el rayo al auto. Sí, se ve. Igual creo que este justo no estaba completo. Lo que pasa es que las gomas se funden, ¿sí? O sea, el auto es un lugar seguro, no por la rueda, sino por esta jaula o por este armazón que decís vos de metal, ¿sí? Fíjense también el avión no tiene ruedas cuando está volando. ¿Ven cómo distribuye la carga desde una punta hacia la otra? Eso es porque tanto el avión como el auto están hechos de esta jaula de Faraday. Entonces, repasando, los lugares seguros, como dijo Cata, son los lugares que tienen una estructura metálica que lo componen. Entonces, por ejemplo, el auto tiene una estructura cerrada. Siempre el auto va a ser seguro siempre y cuando no sea un auto descapotable o con techo de lona. En ese caso, la estructura de metal no es cerrada completamente y además la lona se va a prender fuego rápidamente una vez que caiga un rayo. Entonces, si uno tiene un auto descapotable o con lona, en los días de tormenta no hay que usarlo. Otro lugar seguro es una casa, un negocio, un edificio que esté construido con concreto. Las estructuras de concreto lo que tienen es una estructura metálica adentro de la pared, entonces lo que hace es que en caso de impactar un rayo en la estructura, la descarga se va a distribuir por el exterior de la pared y no va a ingresar adentro del edificio o de la construcción. Y yo les hago una pregunta, por ejemplo, si tienen, no sé, la parada del micro, que puede ser de metal, ¿eso es un lugar seguro? Creo que no. Porque no está cerrado como la casa o como el auto. Muy bien. Además de que no está cerrado, bueno, sí, dejémosla ahí, sí. Tienes razón. No es un lugar seguro porque no está cerrado y además sigue estando al aire libre. Entonces, para ir repasando, dijimos, la primera regla es seguir el pronóstico y las alertas. Esto es como en dos modos distintos. Si uno va a tener una actividad al aire libre un fin de semana, está bueno chequear el pronóstico antes de si va a haber o no tormenta, y cuando ya vemos que el cielo está más oscuro y empezamos a escuchar algunos truenos, chequear los avisos a corto plazo del servicio para saber si estamos en una zona de riesgo o no. La segunda regla era identificar los lugares seguros, y ahora vamos a pasar a la tercera regla. Bueno, esta regla se llama la regla del 30-30. ¿Qué hay que hacer? Cuando cae un rayo y ustedes escuchan, ven el rayo o escuchan el trueno, tienen que empezar a contar, ¿no? Cae el rayo y empiezan 1, 2, 3 y así. ¿Qué hacen? Si ustedes cuentan 30 segundos desde que cae el rayo hasta que escuchan el trueno, es esa diferencia entre rayo y trueno. Si cuentan 30 segundos, es porque la tormenta está a 10 kilómetros de la posición que están ustedes. ¿Me entienden más o menos? Sí, Sí, sería sí, entre el relámpago y el trueno, ¿no? ¿Cómo? El tiempo que hay que contar es entre la luz y el sonido, entre el relámpago y el trueno. Exacto. Tienen que ver
primero la luz, empiezan a contar hasta que escuchan el trueno. ¿Qué pasa? Si son 30 segundos, es porque la tormenta está a 10 kilómetros. Ahora, si es menos tiempo, es porque la tormenta aún está más cerca todavía. Entonces, ustedes tienen que quedarse en un lugar cerrado, seguro, como lo veníamos viendo, hasta que pase la tormenta. Pero, ¿cuándo es que pasa la tormenta? Ustedes, desde la última descarga, tienen que esperar 30 minutos. No es que paró de llover, listo, se pasó la tormenta, me puedo ir. No, tienen que esperar 30 minutos desde la última descarga que ustedes ven o que ustedes escuchan, ¿sí? ¿Vamos entendiendo más segundo el primer 30 y el segundo 30? Sí, sí. Bien. Entonces, el primer 30, ¿cuánto de rayo al trueno? Si es menos de 30 segundos o 30 segundos, tormenta cerca. Y después tengo que esperar 30 minutos desde la última descarga. Y ahora, imagínense, por X cuestiones, están, no sé, en el medio del campo y no tienen dónde resguardarse. ¿Cómo hacen? Sabemos que abajo de un árbol no podemos ir, ¿o no? Entonces, existe una cierta posición de seguridad que uno puede hacer en estos casos en el que está como completamente al aire libre. ¿Algunos se imaginan más o menos cuál puede ser esta posición que venimos hablando? Lo más cerca del suelo para no ser el punto más alto. Claro, bicho bolita. Pero no necesariamente por ser el punto más alto. O sea, ¿ven estas tres imágenes? ¿Qué me dirían? ¿Ustedes se quedarían en cualquiera de estas tres posiciones? La primera, la que está acostado. ¿Y por qué? No sé por qué. Yo también me imaginaba que era por ser el punto más alto, pero si no es así, entonces no sé por qué. Cuanto más contacto tenés con la tierra, mejor. Por un lado, puede ser. Vamos a ver ahora la posición de seguridad. Igual ahí, antes de pasar, una cosa para aclarar de por qué esta imagen no es... Ah, no se me ve el mouse ahora, no importa. O sea, la foto de la izquierda arriba, ¿por qué no es una posición segura? Y es porque el rayo, una vez que descarga en tierra, no es que la energía desaparece, sino que se empieza a transmitir alrededor de la Tierra. Entonces, se genera lo que se llama una descarga que... No me acuerdo ahora bien el nombre exacto, pero lo que sucede es que la energía empieza a distribuirse como en forma radial, desde donde impactó el rayo, por la superficie de la Tierra. Entonces, si uno está acostado, tiene más probabilidades de que esa onda de energía que se va expandiendo lo alcance, pues está tocando mayor superficie terrestre. Además, si uno está acostado así, fíjense que lo que puede hacer es la energía, por ejemplo, supongamos que entra por los pies y va a salir por el otro extremo. Entonces, toda la energía del rayo va a atravesar todo el cuerpo, haciendo que, lógicamente, no se fallen los órganos. Es lo que pasa, no sé si ustedes vieron, hace poco hubo una noticia, y pasa muy seguido, por ejemplo, cuando hay tormentas eléctricas en el campo que se mueven un montón de animales. Y uno dice, ¿por qué? Si no necesariamente le tuvo que haber caído un rayo a cada vaca, por ejemplo. Eso es porque los animales que tienen 4 patas, esa energía, por ejemplo, puede entrar por las patas de adelante y salir por las patas de atrás. Y en ese camino, por ejemplo, agarró el corazón y todos los órganos. ¿Me explico más o menos? Es como Sí, que entra hace por un como lado, cable a tierra. claro, y entra por un lado del animal y sale por el otro. Lo mismo pasaría con esta persona que está acostada en el piso. Esta Por es eso- la... perdón. No, La- Esta es la posición de seguridad. En realidad es lo que se estableció como la posición más segura. No quiere decir que si uno está al aire libre en una tormenta
y se pone en esta posición, se va a salvar, pero probabilísticamente es la más segura y es lo que uno debería hacer siempre en situaciones, hablando de situaciones extremas. ¿Qué es una situación extrema? Me fui de camping al Cerro Champaquí y me agarró en el medio del ascenso una tormenta eléctrica y entonces no tengo un lugar seguro donde ponerme. Si uno estuviera, por ejemplo, en la playa y viene tormenta, no nos vamos a poner a hacer la posición de seguridad, sino que hay que ir lo más pronto posible al hotel, cabaña, o si no, al auto, lo que tengamos más cerca. Lo que hace esta posición es, como se ve en la foto, y hoy alguien había dicho, hacerse un bicho bolita con la intención de ocupar el menor volumen posible, taparse bien los oídos, porque si bien puede ser que un rayo no nos caiga encima nuestro, si cae muy cerca, el trueno, que es una onda expansiva, nos puede llegar a reventar los tímpanos por la diferencia de presión que va generando. Y lo otro que hay que hacer es poner los pies muy juntos, o incluso, si se pudiera, poner los pies como uno arriba del otro, de forma de tener el menor contacto posible con la tierra. Como se pueden imaginar, es muy difícil de hacerlo, pero ya les digo, es para una situación muy extrema en la cual uno no tiene un lugar seguro cercano en una situación de tormenta. Por eso que nosotros ponemos el cartelito que está abajo de que nunca hay que estar al aire libre en una tormenta, es lo menos recomendable de todo. No sé si se entendió la posición, o alguien tiene una duda. Entonces, Sí, se entendió. Bien, entonces seguimos. Bueno, acá a modo de repaso, la regla 1 era seguir el pronóstico. Siempre nosotros recomendamos seguir las fuentes oficiales. Ustedes que son estudiantes de meteorología y les gusta el tema, van a llegar mucho más fácil a la página del SMN. Si no, nosotros tenemos nuestras redes sociales donde lo que hacemos, como dijo hoy Cata, es cada vez que se emite una alerta para esta región, o sea, La Plata, Buenos Aires, Quilmes, Ensenada, que son los distintos lugares donde nosotros trabajamos, replicamos el alerta en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter. Entonces, si uno capaz no revisa el SMN, pueden ir al Instagram y nos buscan y lo van a encontrar si hay alertas. Después era identificar los lugares seguros, recordando que el lugar seguro es aquel que tiene una estructura de metal cerrada. La regla del 30-30, que es muy importante. Y por último, la posición de seguridad en situaciones extremas. No sé si alguien tiene alguna duda de alguna de las 4 reglas. No hay duda, pero me gustaría decir una cosa. Lo que yo me quiero referir es que hay un modelo también, un radar que se llama Rain Alarm, que tiene notificación cuando una tormenta o lluvia está cerca. Esa la uso y bastante precisa y te ayuda también a prevenir lluvia o tormenta. Claro, creo que esa aplicación, si no me equivoco, levanta las alertas del SMN también. SMN y del INTA, creo. Usa esos 2 radares. Claro, sí, el SMN también usa los radares del INTA, pero los que emiten las alertas, el INTA no emite alertas, el único que emite a nivel país es el SMN. Y la aplicación esa que vos decís está muy buena, que también, como vos decís, te marca la imagen de radar y te denomina las zonas con alertas. Eso sí, también es otra opción. Bueno, la idea ahora es divertirnos un poco, es hacer un par de pequeñas preguntas. ¿Te hago una Como no consulta antes? Sí, dale. ¿En qué edificios o en qué circunstancias se recomienda instalar pararrayos? Bien. Los pararrayos, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo único que protegen es el edificio, la estructura sobre la cual están colocados. Lo que se suele hacer es, en los edificios muy altos,
los que se denominan rascacielos directamente, se ponen pararrayos debido a que están tan cerca de la base de las nubes que tienen una probabilidad mayor de descarga. Entonces lo que hacen es colocan un pararrayo y lo que sucede es que cuando el rayo impacta ahí, hacen cable a tierra. Es como una gran jabalina que uno tiene en la casa, en la cual lo pone en el techo, cae ahí la energía y el pararrayo es un cable muy ancho que manda la energía a tierra directamente. Uno lo debería instalar, lo ideal sería que uno tenga un pararrayo en cada casa. Ahora, como eso no es posible, se instalan en los edificios más altos de las ciudades. Bien, pero me sigue quedando una duda. Si yo tengo un pararrayo, el pararrayo va a atraer más rayos que si no hubiera pararrayos, ¿no? En esa construcción, sea una casa o un edificio. No es que va a atraer los rayos, sino que va a hacer que haya más probabilidad de que el rayo caiga ahí, debido a que el rayo busca el camino más fácil. O sea, el pararrayo es un caño de metal, pero no es que lo atrae al rayo con algún generando una carga negativa ni nada. Lo que hace es, lo que se juega con los pararrayos es jugar con la probabilidad de por dónde va a pasar un rayo. Como nosotros sabemos, o sea, se demostró científicamente que el rayo busca el camino más fácil, lo que se hace es acercarle a la nube ese lugar para que caiga el rayo. Lo que no quiere decir que pueda caer un rayo en la misma cuadra en la que hay un pararrayo. Eso es importante saberlo porque, por ejemplo, supongamos que estamos en X cuadra y tenemos un pararrayo, no quiere decir que yo puedo estar al aire libre en una tormenta en esa cuadra porque los rayos van a caer siempre en el pararrayo. El peligro es el mismo. Lo único que nos va a proteger es si estamos adentro de ese edificio. No sé si ahí me expliqué un poco mejor. Sí, sí. El tema es que si yo pongo un pararrayos en una casa, estoy aumentando las probabilidades de que un rayo descargue sobre ese pararrayos. Entonces, a mí me genera la contradicción de si es mejor tener el pararrayos y es totalmente seguro porque cualquier rayo va a caer en esa casa en el pararrayo, o mejor no tenerlo y entonces la probabilidad de que caigan rayos es menor sobre la casa. Lo que O sea, hace... Sí, Flor. no es que vas a atraer todos los rayos que están, digamos, que podrían caer, no sé, en 1 kilómetro de la redonda. Lo que va a pasar es que si hay un rayo que estaba por caer muy cerca, digamos, en vez de en el techo de tu casa y va a caer en el patio de tu casa, es bastante más probable que se desvíe, entre comillas, y vaya hacia el pararrayos, pero no es, o sea, no es que estás fomentando a que haya más rayos, lo que estás haciendo es que los rayos que ya iban a caer en una pequeña región muy cercana a la casa donde está el pararrayos, la casa, el edificio, la construcción que sea, en vez de caer en un lugar aleatorio, tengan mayor probabilidad de pasar por el pararrayos. Y entonces protege la estructura que está por debajo. Pero no hace que aparezcan más rayos o que se, no sé, robe los rayos de las cuadras vecinos o algo así. Bien, bien, gracias. ¿Puedo hacer otra consulta? Sí, cómo no. Vos, Juan, mencionaste que hay rayos que van desde la superficie, o sea, de la Tierra hasta la nube, y en ese caso son rayos que no generan ningún tipo de peligro para nosotros. En realidad el peligro lo generan igual, porque lo que a nosotros nos lastima es la descarga de energía. Entonces, si uno se encuentra en el canal de conexión que se va formando, si la descarga va hacia arriba o va hacia abajo, te va a lastimar igual. Obviamente, ¿qué sucede? Adentro, por ejemplo, en los rayos que se inician, los canales de conexión que se inician desde abajo, no van a afectar las estructuras porque se van a iniciar siempre desde tierra, o sea, desde una superficie descubierta. Pero son igual de peligrosos en el sentido de que si uno está al aire libre y el canal de conexión se empieza a formar donde está uno, cuando circule la energía, nos va a lastimar igual. Ah, bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo una pregunta.
Había leído en internet, no me acuerdo dónde, de que un pararrayo también puede ser una antena o hasta la propia reja de tu casa. ¿Eso es posta o es chamullo, básicamente? Eh, o sea, tiene algo de verdad en el sentido de que lo que hace el pararrayo es descarga la energía del rayo a tierra, básicamente. Entonces, una reja está conectada a tierra, vos la tenés sobre la tierra, entonces si cae el rayo ahí, la energía se va a disipar a tierra. Lo que tiene es que no va a cumplir la idea central del pararrayo, que es poner algo lo más alto posible para jugar con la probabilidad de la descarga. O sea, uno no pone una reja en el techo de la casa. Esa es como la gran diferencia. Y lo otro que sí es importante, ya que mencionamos las rejas, que es algo que suele pasar a veces en el campo, pero también hay que tenerlo con cuidado en las ciudades, los metales transmiten la energía. Entonces, por ejemplo, en el campo suele pasar lo que se llama tensión por toque, que es que el rayo descarga en un alambre o en una zona donde hay un alambrado, y si uno está tocando el alambre, por más que el rayo no haya caído muy cerca nuestro, va a recibir una descarga eléctrica por estar tocando el alambre. Entonces lo mismo va a suceder con una reja, o sucedía antes. Ahora ya casi nadie usa los teléfonos fijos de la casa, que están conectados por cable. Antes a veces sucedía que caía un rayo en un poste de luz y como uno estaba hablando por teléfono fijo que estaba conectado al cable que tiene el poste de luz, la descarga eléctrica generaba un accidente en esa persona. Y por eso antes se decía que uno no tenía que hablar por teléfono cuando había tormenta eléctrica. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ah, bueno, gracias. No, de nada. Bueno, lo que vamos a hacer, la idea es jugar con algunos mitos. Vale, nosotros le pusimos mitos, pero son como frases que se suelen decir comúnmente. Y ya que no puedo ver, o sea, no los podemos ver a ustedes, les voy a pedir, si les parece, como para tener una idea de cómo responden la mayoría, es los que piensen que la frase es verdadera, aprieten creo que hay un botoncito verde de reacciones, si no me equivoco, y los que piensan que es falso, el botoncito rojo, si les parece. ¿Se entendió? A mí en En el mi de caso reacciones me aparece aparece una manito haciendo el bien y otra saludando. una aplaudiendo y otra diciendo ok. Bueno, si no lo hacemos oral medio rápido y listo, porque el cambio Zoom no lo uso mucho, creo que va a ser más fácil. Ahora vamos viendo. Por ejemplo, este primer mito que dice los rayos pueden caer más de una vez en un mismo lugar. ¿Para ustedes es verdadero o es falso? Verdadero. 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 Todo es verdadero. ¿Y alguno piensa por qué? ¿O sabe por qué? Porque puede volver, si cayó una vez, puede volver a caer. Es eso más que nada lo que yo pienso. Sí, pero el por qué detrás de eso, ¿alguno se lo imagina? Que la tormenta Porque se va cada tipo de trasladando. carga. Acuérdense que lo que busca el rayo es el camino más directo para descargar esa energía. Entonces, una vez que encontró ese camino, le va a resultar como más fácil, por así decirlo, descargar por el mismo camino como si ya estuviera formado, ¿me explicó? Como que ya hizo ese camino, descargó, entonces, como ya está, puede volver a descargar por el mismo. No necesariamente, pero lo puede hacer. Así que entonces ¿Eso puede ocurrir aunque la tormenta se siga desplazando? sí, Va a puede pasar. depender de... perdón. Va a depender obviamente de la velocidad de desplazamiento de la tormenta. Pero generalmente sucede debido a que las tormentas no se desplazan muy rápidamente, entonces puede pasar que caiga más de una vez en un mismo lugar. Esto no quiere decir que si la tormenta se encuentra a 50 kilómetros va a llegar el rayo. Siempre es en periodos cortos. Bien, entonces era verdadero o falso. Bien, verdadero.
A ver si se acuerdan de este. Si hay tormenta pero no está lloviendo justo por encima nuestro, no hay peligro de descargas. O sea, si no llueve, no van a caer rayos. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Muy bien. Es una de las reglas del 30-30, no sé si se acuerdan. Es una de las, como bien dijo Kate, es una de las reglas o parte de la regla del 30-30 y sobre todo tiene que ver en cuenta con lo que nosotros entendemos como tormenta. Acuérdense que decimos que hay tormenta cuando hay actividad eléctrica, por ende hay posibilidad de descargas. Exacto. Esta, que yo imagino que la van a responder todos bien porque la dijimos hoy también, ¿se puede salir inmediatamente después de que paró de llover? Falso. 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 Muy bien. Es falso. El agua no trae los rayos, por eso estoy seguro en ella. ¿Es alguno de los? A ver si estoy en el... Falso. Falso. Muy bien. ¿Y si estoy en Y la si- playa? Ahí está, eso iba a decir. Va. O sea, no estoy en el agua, pero estoy en la arena. ¿Estoy segura? Falso. Y para No. estar seguro, ¿qué tengo que hacer? Irte, básicamente. Muy ¿A bien. dónde? A mi casa. Muy bien. A un lugar seguro, sí, a un lugar cerrado. Viviera cerca de la playa. Nada, como comentario para que les quede, este verano se implementó en la provincia de Buenos Aires una nueva bandera en los guardavidas, que es una bandera negra con un rayito en blanco. Esa bandera, en caso de que uno parezca que está en la playa, qué sé yo, con auriculares, durmiendo y no se dio cuenta, y que está, o sea, no, estamos con la música y no escuchamos si hay truenos, si uno ve esa bandera, lo que indica el guardavidas es que hay que abandonar la playa. Como que tenemos otro indicativo más de peligro y de que nos tenemos que ir a un lugar seguro. Bueno, eso era como toda la charla de hoy. Acá lo que nosotros ponemos es la gente que nos ayuda. Varias de las cosas que usamos son de la NOAA, que es como el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, el CITEDEF, que es un instituto, es el Instituto de, ¿cómo era? Ciencia y Defensa, ¿no, Flor? Creo que sí. Supongamos que sí. Está en internet, sí, ¿no? Que el CITEDEF es el instituto en el cual pertenece Gaby Nicora, que es una doctora en geofísica, que es la que nos ayuda a nosotros, y también, bueno, al Servicio Meteorológico Nacional. Y para terminar, les vuelvo a dejar las redes, por si alguno no las anotó y nos quiere seguir, y si alguien tiene alguna otra pregunta, este es como el momento de hacerla. Me surgió una, pero no sé si... A mí me surgió una, pero no sé si sería... Si ustedes la podrían contestar, que es el tema del color de la nube. Porque no solo puede ser negra, sino puede ser también tipo verdosa y anaranjada. ¿Y eso también puede indicar algo sobre actividad eléctrica o nada que ver? A mí en una materia que es laboratorio y prevención del tiempo, que está en tercero, lo que nos dijeron, Cata la cursó conmigo, así que tengo testigos, es que cuando el cielo se ve verdoso es porque hay más probabilidad de que caiga granizo. Generalmente el color de las nubes, si está más negra, está más gris, va a depender del contenido de agua líquida que tengan. Piensen que las cumulonimbus tienen, no sé si lo vieron ya, pero tienen entre 10 y 12 kilómetros de altura en nuestra latitud, en esta zona. Entonces, 10 kilómetros de gotitas de agua líquida hacen que pase muy poca luz y por eso se pone negro. Cuando tiene más contenido de hielo y menor contenido de agua, pasa más luz que se va reflejando y por eso toma otros tonos de colores. No sé si explico un poco. Y también una duda que tampoco sé si lo pueden contestar, pero yo había escuchado una vuelta
de que el tono verdoso de la tormenta también puede indicar que puede haber un tipo de tornado. Y nada, es una curiosidad eso. Eso sí no lo Eso, escuché nunca. y No no sé si... necesariamente, o sea, para el tornado se necesitan un montón de otras condiciones, en realidad. No sé si tiene que ver el color de la nube con el tornado. A mi parecer me parece que no. Yo lo único que había escuchado del tono verde, ya te digo, es el granizo. Claro. Podemos averiguar, o sea, me puedo poner a buscar, es la primera vez que lo escucho lo del tono verde con el tornado. Como dice Cata, el tornado es un fenómeno como muy puntual y el cual se necesitan un montón de condiciones específicas para que se dé. Así que, o sea, puede ser como un indicador, pero lo veo como muy difícil. Yo también había escuchado la del hielo, la del tornado, no. Es bastante subjetivo lo del color verde, igual. O a veces uno ve unas fotos y dice, wow, tremenda tormenta y unos colores impresionantes y son fotos que no es que están truchadas, pero es como que están editadas para resaltar ciertos colores, como gente que sabe editar fotos y demás. No, justamente esa pregunta porque lo había visto en una película que se llama Twister, no sé si la conocen. Y creo que lo había leído en el libro de José Bianco que explica eso, pero mucho eso no me llamaba la atención, tipo, no me sacaba las dudas 100%. Vamos a preguntarle a José Bianco entonces por qué lo dijo. La peli yo la vi, el libro no lo leí. No le presté atención en eso de la peli. Después capaz chusmeo porque sé que en la peli como que varias cosas las van explicando. Si bien para mí Twister muestra un montón de cosas que no hay que hacer en situaciones de tormenta, hay otra gran cantidad de cosas que están bien explicadas. Pero yo te digo, no leí nada. Lo que sí puedo hacer es busco info y nosotros subimos una vez por semana a nuestro Instagram lo que le llamamos dato curioso, que es como subir un dato por semana que está relacionado a las tormentas. Si llego a encontrar algo y una explicación, lo subo ahí como dato curioso al Instagram para que lo puedan mirar todos. Dale, gracias. No, de nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿O ya vamos cerrando? Por acá nada, muy interesante todo. No, muchas gracias, chicos. No, Muchas de nada. gracias. Gracias, alta charla. Gracias. Muy buena la charla. Gracias, nos vemos.